manifiesta su amor a través de los hermanos y de las hermanas. Eh, Esta tarde, mis amadas hermanas, amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos y los invito a leer del versículo 1 al versículo 6 de Marcos, capítulo 6, perdón, capítulo 6, versículo 1 al versículo 6 del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. La palabra del Señor dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde viene este? ¿Tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, ser amado, gracias, Señor, damos porque nos permite, Señor, leer su palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, porque podemos escuchar su palabra. Somos, somos bendecidos, Señor, por leerla, por escucharla, por guardarla en nuestro corazón. Pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo obre sobre el corazón de cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Que sea su voz, su palabra, Señor, la que escuchemos y no las ideas de un hombre. Por eso, Señor, le pido que limpie mis labios de hombre pecador, mis labios inmundos, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, Señor, que debe ser entregada a su pueblo. Gracias, Señor amado, por este tiempo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Este pasaje que acabamos de leer nos habla de este dinamismo de Marcos. ¿Se acuerda? Muchas veces le he dicho, es como un diálogo muy intenso que tiene Marcos. Recordemos que fue escrito unos pocos años antes del año 70, después de Cristo, perdón, decir a los 20, 30 años de que el Señor Jesucristo había sido crucificado y había subido a los cielos. Es como un tiempo muy cercano del ministerio del Señor. Y sabemos por los eruditos piensan y señalan que este Marcos escribía lo que, siguiendo a Pedro, la enseñanza de Pedro, del pescador, que había sido llamado por el Señor para el apostolado, para la enseñanza y el cuidado de la iglesia, junto con otros 11 apóstoles. De esta manera, en este diálogo rápido que van ocurriendo los eventos, en este diálogo que van expresándose las ideas, Marcos continúa y nos dice en esta dinámica de cómo esta conversación, yo así lo veo, a veces cuando estamos conversando, tocamos un tema, después volvemos, y es un tema, no siempre tenemos un orden lógico ni cronológico, y tampoco de conceptos tampoco. Pareciera que a veces los conceptos son a veces, no nos entendemos, pensé que estabas diciendo otra cosa, incluso nos decimos no te entiendo, pero aquí es muy dinámico lo que Marcos nos va enseñando, lo que el Evangelio de Marcos. Evangelio, el triunfo de Cristo sobre la muerte, el triunfo de Cristo sobre el pecado, el triunfo de Cristo sobre Satanás. Es eso el Evangelio. El Evangelio es la enseñanza del arrepentimiento y del perdón de pecados. Es el entendimiento en humillación frente a Cristo para el perdón de los pecados. Y es eso lo que Marcos nos va relatando en cada línea que nos va presentando, guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Esta frase significa que el Señor había estado, recordemos, hemos estado viendo, realizando milagros frente al mar de Galilea, en la tierra de los Gadarenos. Había estado salvado a una mujer, le había limpiado el flujo de sangre que ella tenía después de 12 años. Había dado vida a la hija de Jairo.
había expulsado a demonios, a legión, de un hombre que, recordemos, vivía en los sepulcros, gritaba de día y de noche, rompía las cadenas, los grilletes que lo atrapaban, él los rompía con piedras y él mismo se dañaba con las piedras. Y en el tenor mismo del relato nos da claramente la idea que andaba desnudo, atormentado y atormentando. Y sabemos por la palabra que estos demonios inmundos fueron al hato de cerdos y cayeron estos al precipicio y murieron en el mar ahogados. Vemos cómo el Señor también controló el mar con su poder, el mar, la tormenta con su poder, con su voz, cayó, hizo callar al mar y al viento, calla, enmudece. Y asimismo con la misma autoridad dio vida a la hija de Jairo, Tabita Kumi, decirle, a ti te digo, levántate. Es la voz autoritativa de Dios, no autoritaria, sino autoritativa, con autoridad, que Dios, que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ordenaba a la creación, incluso su poder sobre la muerte. También vimos como antes nos había enseñado del reino de Dios a través de las parábolas, el sembrador, de la semilla, nos hablaba de esa semilla que cae que cae en tierra buena, otras que caen en tierra mala, otras que caen en medio de los arbustos, aquella que cae en las piedras, en medio de los espinos, dice la palabra, que crecen y después son ahogados. Y vamos viendo cómo el Señor a través de todo este relato que nos va dando, nos va mostrando su autoridad, nos va mostrando su sabiduría, nos va mostrando su amor. Recordemos el pasaje en el cual el Señor también sanó y curó a un hombre leproso, aquel leproso que sus cosas eran quemadas. Si uno de nosotros tuviera lepra, estuviera en ese tiempo, nuestros vestidos serían quemados, nuestra casa sería derrumbada, y seríamos expulsados de la ciudad, del pueblo. Y tendríamos que ir con un bozal, con una mascarilla puesta en la boca, gritando, inmundo soy, inmundo soy. Y realmente son tiempos muy difíciles, pero ahí está la misericordia del Señor obrando y cuidando a aquellos despechados, a aquellos necesitados, tal como nosotros hoy en día somos necesitados del Señor. ¿Quién ha estado en tormentas? ¿Quién no ha soportado tormentas difíciles en su vida? Yo creo que todos hemos tenido que pasar por pruebas grandes en nuestra vida. Pareciera que todo está oscuro, pareciera que ya todo está perdido, y ahí está la mano generosa del Señor, que nos ha rescatado, nos ha levantado. Aquellos que hemos tenido que ver enfermedades permanentes, difíciles. Esa mujer tenía 12 años viviendo con ese flujo de sangre. Dice la palabra que había visto muchos médicos y gastado todo lo que tenía, ya está empobrecida totalmente tratando de sanarse y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Es decir, cada vez que iba a un médico era peor, peor, peor. No había esperanza, pero la esperanza estaba en Jesucristo, que ella tocó su manto por fe, guiada por el Señor, guiada por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, es eso lo que el Señor había mostrado en Galilea. Y ahora Marco nos dice que salió de Galilea, del mar de Galilea, de la zona del costera del mar de Galilea, y se dirigió, dice, a su tierra, a Nazaret. Sabemos que el Señor nació en Belén, pero era conocido como Jesús de Nazaret, porque ahí en Nazaret a él había estado sus padres, su familia, y él había crecido. Era, era conocido y es conocido como Jesús de Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Es decir, no fue un viaje solo, sino que fue acompañado por aquellos mismos que habían visto el poder del Señor que salía de sus manos, el poder del Señor para sanar, para enseñar, para expulsar demonios. Es este mismo Señor el que llega, dice la palabra, que llegado el día de reposo, no sabemos cuánto habrá sido el viaje, una semana, 2 días, no sabemos, el día del Shabbat, que es el día de reposo hebreo, para nosotros el domingo es el día del reposo porque ese día recordamos y conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él resucitó y subió a los cielos. De esta manera dice la palabra que comenzó a enseñar, dice, donde en la sinagoga. En las sinagogas, los templos judíos, donde se reúnen los judíos, donde el rabino enseña, donde el pueblo escucha y va aprendiendo. Y muchos, dice la palabra, estaban oyéndole y se admiraban. Les pido que retengamos esa palabra, se admiraban de qué. Dice, de dónde tiene estas cosas.
¿De dónde saca estas ideas, esta enseñanza que es tan sabia? ¿De qué sabiduría es esta que les dada? ¿Quién se la dio? ¿Qué es eso? Se admiraban de ello por la profundidad y el contenido de lo que el Señor enseñaba en la sinagoga, del conocimiento que el Señor tenía de la ley, de los salmos, de los profetas. El Señor sabe la palabra porque toda la palabra habla de Él. Y el Señor enseñaba esas cosas a los judíos. Y estos se admiraban, les producía sorpresa. Y también estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos reconocían que la mano del Señor era la que obraba los milagros. Ellos entendían y podían dar testimonio. Ya habían escuchado de la voz misma de los apóstoles, la voz misma de sus discípulos, y de cuántas personas seguramente contaron y dijeron, oye, este hombre una noche salió y una tormenta tremenda y pensamos que había muerto, y al día siguiente volvió y había sanado a un endemoniado, al que vive al otro lado del lago, al otro lado del mar. Cómo había sanado a un hombre apestoso, a un hombre leproso, cómo había hablado con una mujer y la había sanado del flujo de sangre. Todas esas cosas antecedían al Señor. Podríamos decir, era su fama. Todas esas cosas, la fama no es algo malo, es algo que va intrínseco en las personas, que se va imbuyendo por el propio testimonio. Hay personas hoy en día, nosotros en nuestra condición de pecadores buscamos la fama para exaltar nuestro ego, pero la fama es lo que nos va precediendo, son nuestros hechos los que nos van precediendo, nuestras actuaciones, nuestras palabras son las que nos van antecediendo. Y yo puedo incluso calificar a las personas, no, esa persona es tal persona porque yo sé que él es así. Si algún hermano viene y me dice, mira, pasó tal cosa, yo digo primero, pero yo lo conozco, yo sé quién es. ¿Por qué voy a pensar mal de que haya ocurrido eso? A veces tenemos la naturaleza contraria, a pensar de, de explotar lo negativo de las personas. Pero aquí el Señor, esa fama, y voy a usar esa palabra, ese prestigio, mejor dicho, que lo antecedía y había llegado. Y estos judíos escuchaban la sabiduría y se preguntaban de dónde viene. Pero acto seguido, en el versículo 3, es sorprendente en lo negativo la respuesta de los judíos. La pregunta ahora es, ¿no es este el carpintero? El tectón es la palabra que significa artesano. ¿No es este el hijo el carpintero? No es el hijo, el carpintero. ¿Cómo va a saber tanto? Hay un desprecio social, evidentemente, ahí. Hay un desprecio social porque ¿cómo un carpintero va a venir a enseñar estas cosas? A los rabinos. Nosotros nunca, hermanos amados, nunca debemos de juzgar a las personas por su oficio, por su trabajo, ni siquiera por su vestimenta o por su apariencia. Debemos de escuchar la palabra del Señor. Hay hermanos que son, voy a usar la palabra con amor, ignorantes en lo que significa en muchas cosas. Ignorar significa no saber algo, pero son hombres muy sabios, hermanas muy sabias, en oración, en la palabra. Gracias, hermanita. Nunca debemos de juzgar al predicador por su apariencia. Yo tengo una experiencia, perdón, no me gusta hablar de mí, pero hay un hombre que predicaba en la Plaza de Armas de Santiago. Y hasta el día de hoy siempre me recuerdo en Hechos 10. Yo más de algunos de ustedes le he comentado. Y me impactó tanto su predicación. Iba pasando, iba a la oficina, jovencito en ese tiempo, y ahí lo escuché y me quedé pegado escuchándolo. Un poco lejos para, para no estar en el ruedo que él organizaba. Pero lo escuché completo, toda su predicación. Y hasta el día de hoy lo recuerdo. No era un hombre fino, no era un hombre muy elegante, pero tenía el poder de la palabra. Y así es como nosotros tenemos que ver, no juzgar por las apariencias o por los estudios de las personas. Hay hermanos que son analfabetos, pero a través de la palabra conoce los versículos mejor que uno mismo. Y yo lo he visto muchas veces, yo me imagino que usted también. Debemos de siempre respetar al que entrega la palabra. Pero volviendo a nuestro, cierre paréntesis, volviendo a nuestra palabra, a la que nos enseña el Señor, el carpintero.
como el carpintero hay un dejo ahí de desprecio. No es este el carpintero y el hijo de María. Aquí tampoco hay palabras muy hermosas. Algunos, la iglesia romana destaca el hijo de María, pero hay un error en esa interpretación porque aquí es un acto de desprecio. No es el hijo de José, es el hijo de María. Y ellos sabían que el Señor Jesús el Espíritu Santo había obrado sobre ella. Y todos sabían la historia de José. Pueblo chico, infierno grande, sabemos, ¿o no? Es así. Y entonces ellos se burlaban del Señor, no estaban diciendo el hijo de José, sino que el hijo de María. Hay un acto ahí, también un dejo de desprecio hacia el Señor. Carpintero, hijo de María. Hoy en día, Dios gracias, las personas somos iguales, no por nuestros orígenes de nacimiento, pero antes en nuestra patria, en nuestro país, tú eres hijo de tal, y habían hijos de primera y de segunda clase y de tercera clase, y habían 6 tipos de hijos distintos. Había mucha discriminación en ellos. A Dios gracias, eso ha cambiado. Pero aquí la palabra nos dice que estos hombres hablaban del Señor Jesús como el hijo de María, el, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Parece que los hermanos tampoco eran muy buenos, no nos da a entender un muy buen testimonio de ellos. Hay un dejo ahí de la familia de donde viene. Un dicho que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Dime cómo es tu familia. Ahí hay un dejo de desprecio también en la familia. Y también y conocemos a sus hermanas. ¿No están aquí también en este pueblo con nosotros sus hermanas? Y es más, si nosotros vamos a Juan 4:44, veremos que dice la palabra en Juan 4:44, que incluso sus hermanos, perdón, me equivoqué, en Juan 7:15, perdón, me había equivocado, aquí está, dice en 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5, ni aun sus hermanos creían en él. O sea, estos hermanos Jacobo, Juan, Judas, José, Simón, que los menciona uno por uno, son los hermanos del Señor, no son los primos, son los hermanos del Señor, y está clarito en la palabra. No son los hermanos por parte de José, sino que son hermanos, tal como nos habla la palabra unas líneas antes, cuando en 3:33 le dice, 3:32, perdón, dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. El Señor Jesús tuvo otros hermanos, pero estos hermanos no estaban a la altura del Señor, lo despreciaban. Entonces, estos hombres conocían esas historias. Aquí está este hermano José, Jacobo, Juan, Judas, que ni siquiera ellos lo respetan y vamos nosotros a respetarlo. Y dicen, y se escandalizaban de él. Comparemos la palabra admirar, mirar con asombro, y escandalizar es denostar. También es un acto de admiración, pero negativo. Yo me escandalizo cuando veo alguna situación que va en contra de lo normal. Si alguien dice algo, incluso no baja la cabeza, hace gestos negativos, o incluso le decimos, oye, esas cosas no se dicen, no se hacen, me da vergüenza, vergüenza ajena y frases por el estilo, que nos van hablando del escandalizarse de una persona. Es un acto, una sorpresa negativa. Es eso, escandalizarse. Antes admiraban en la sorpresa positiva de la enseñanza, los milagros, pero estos mismos hombres, ahora se escandalizan del Señor. Y esas palabras que son mencionadas, no es porque sean palabras, estas preguntas, no es porque sean preguntas de buena crianza, para identificar a quién eres el Señor Jesucristo, sino que están puestas ahí, en ese diálogo que establece Marcos con nosotros, para decirnos que esos hombres se escandalizaban del Señor, se burlaban del Señor. No es posible que un carpintero, no es posible que el hijo de María, no es posible que el hermano, que todos sus hermanos y parientes lo desprecian, pueda enseñar estas cosas. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no siente no nos muestra una actitud de pesar en ellos, sino que nos dice que no hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra. Es decir, que la honra del Señor no se da en su propio hogar, es lo que está diciendo, ni en su casa, ni entre sus parientes. Y esta frase, que parece es una frase dada por el Señor para consuelo, es una frase, mis amados hermanos, de lo que vendrá más adelante. El Señor está preparando a su pueblo, está preparando a sus hijos, está preparando a sus hijas para cuando ellos también lleven el mensaje. Aquí el Señor le está mostrando que incluso Él no fue reconocido por los suyos. Está hablando aquí el Señor Jesucristo, ya está dando a entender claramente que incluso en su pueblo, los que más lo querían, lo debieron de haber respetado más, había poco respeto hacia Él. Y eso mismo se va a llevar a sus discípulos, veremos más adelante, cuando el Señor los mande a predicar y a enseñar la palabra. Son tiempos de prueba, son tiempos de consuelo, son tiempos de necesidad. A veces nosotros nos sentimos desvalidos cuando tenemos pruebas o situaciones que no nos salen como nosotros esperábamos, nos decaemos. Me recuerdo un día, muchos años atrás, que en la iglesia se había organizado un hermoso plan de trabajo, de evangelismo, y ni siquiera los hermanos llegaron. Es triste eso. Y uno puede decir, oh, hasta aquí nomás llegó, vienen los pesares, Satanás te empieza a decir, oye, estas cosas, mira lo que te pasó, esto es inútil, no pierdas tu tiempo. Vienen los enojos, pero ¿cómo es posible que los hermanos debían de haber venido, no vinieron? Pero ahí está el Señor con nosotros. Y uno debe aprender a orar y debe saber esperar en el Señor. Y debemos de confiar en la palabra. Es eso lo que nos está enseñando el Señor a través de estas líneas que hemos leído. Porque aquí agrega que no pudo hacer ningún milagro, y no porque el Señor haya quedado con necesitando una atención especial para poder decir, oye, aquí nadie vino, me despreciaron, no necesitaba una autoayuda. Aquí lo que dice el Señor es que no pudo hacer ningún milagro, no es porque estuviera impedido. Tampoco dice simplemente que sanó a algunos enfermos y a través de la imposición de sus manos. Pero la respuesta está dada en el versículo 6 final, donde dice, estaba asombrado, sorprendido de la incredulidad de ellos. Teniendo al Hijo de Dios, teniendo un hombre sabio, a un hombre que hacía milagros, a un hombre que enseñaba, que expulsaba demonios, que enseñaba y se notaba que era el maestro, estos hombres lo rechazaban. ¿Perdón? Lo tenían de ahí de frente y lo rechazaban. Y parecía que uno cuando lee estas líneas piensa que solamente es el mundo de aquellos que están sin Cristo. Pero también la palabra nos dice que muchas veces los creyentes caemos y no creemos y dudamos del poder del Señor. La incredulidad, el asombro de la incredulidad es por la poca fe de estos hombres. Hemos visto como en la mujer se destaca el hecho, hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, si no duerme. Y al endemoniado ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales las grandes maravillas que ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es eso lo que sorprende al Señor. Hombres de poca fe. Se nos dice que nosotros somos bienaventurados por creer sin haberle visto. Hermanos, eso es la fe. Es lo que hemos muchas veces hablado, certeza, es convicción, es seguridad. Seguridad de salvación, seguridad de vida eterna y perpetua, para siempre. Seguridad en el perdón de los pecados. Seguridad en que el Señor está obrando y me está cuidando y me está bendiciendo. Seguridad que cuando leo su palabra escucharé la voz del Señor. Eso es certeza, estar firmes. A diferencia, como nos dice Santiago, hay del que duda. La duda
Es como las hojas del viento cuando van moviendo, el viento las va llevando de un lado para otro. O los barcos con sus velámenes abiertos, el viento los empuja para cualquier lado. La fe es un rumbo fijo, claro, es lo que nos llena a nosotros como pueblo del Señor y nos da fortaleza y nos guía. Y nosotros podemos saber a través de la palabra que fueron milagros los que el Señor obró. Y son milagros los que están relatados en la palabra. Y es la palabra el milagro mayor en nosotros que nos dio vida eterna. Usted es producto de un milagro. A veces estamos esperando grandes cosas. Pero mire lo que el Señor hizo con usted. Mire cómo el Señor obró en su corazón, en su vida. ¿Cómo puede levantar usted oración? ¿Cómo puede usted cantar alabanzas al Señor, salmos, himnos? ¿Cómo puede usted acercarse a leer la palabra y entenderla y escudriñar la palabra? Porque no basta solamente con leer, sino que hay que escudriñar. Y como un pasaje nos va mostrando a todos distintas facetas de este amor. Y yo les puedo asegurar que si mañana o la próxima semana o en un año más otro hermano predica esta palabra, va a ser una palabra viva nuevamente, porque es el poder del Espíritu Santo que está obrando en nuestros oídos, está obrando en nuestro corazón, está obrando en nuestros labios. Eso es fe, mis amados hermanos. Fe es congregarse, ¿o no? Claro que sí, pues. Claro que sí, congregarse acá juntos, de personas de distintos lugares, de distintas partes, lejos algunos, que han llegado acá. ¿Y por qué llegaron justo hoy día? ¿Por qué llegamos hoy día y no éramos 3 solamente o éramos 2 solamente? Porque hoy día el Señor determinó que fuéramos nosotros y tuviéramos ese tiempo de oración, gozarnos con el que se alegra y afligirnos con el que se aflige. Eso es fe. Y es pedir al Señor de sus cuidados, es pedir al Señor que cuide a los nuestros y levantar ante el Señor nuestras oraciones para decirle, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu hija, aquí está tu hijo. Eso es fe. Es saber que el Señor va guiando mis pasos. Es saber que en mi condición de pecador, en mi condición de hombre muerto en delitos y pecados, el Señor me ha levantado, no por méritos míos, sino por gracia, por amor, por misericordia. ¿Usted cree que ese alocado, el endemoniado Galadeno, tenía muchos méritos? Claro que no. Era un hombre que andaba en los sepulcros. ¿Cómo se alimentaba? No tengo idea, pero me imagino. Andaba de un lado para otro gritando desnudo. Y aquí la palabra me dice que este hombre, cuando volvieron los dueños de los cerdos, lo ven al Señor, dicen, vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado del demonio, atormentado el demonio, y que había tenido la legión de demonios, atormentado y había tenido dentro de sí esta legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal. Miren, hermanos, ¿acaso cuando no estamos en el mundo, en el pecado, estamos alocados? Yo creo que sí, estamos como locos. La palabra me enseña que cuando, por ejemplo, cuando nos habla del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que yo muchas veces le he dicho, llamémosla mejor la parábola del padre pródigo, generoso, corrió a su hijo. Dice la palabra que este hijo pensó y entró en razón. No porque estuviera pobre y maloliente, no porque él estuviera en una condición de pobreza extrema, sin poder comer, sino que cuando peca, cuando reconoce su pecado contra el cielo y contra el Padre, se acerca a él. Y este niño, este hombre, dice la palabra que había muerto y ha resucitado, y ha revivido, perdón, se había perdido y es hallado y se ha reconciliado. Hermanos, cuando pecamos, estamos alocados. Estamos alocados
porque nos llenamos de nuestros propios deseos, de nuestros propios pecados. Vamos llenando y saciándonos en abundancia de nuestra pobredumbre espiritual. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor es el que tiene misericordia de nosotros. Hermanos amados, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide y que el Señor nos proteja en nuestro andar. Miremos al Cristo, miremos al Salvador. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque ella habla en nuestras vidas, nos llena de paz, de misericordia y entendimiento. Yo le pido, Señor amado, para que usted obre sobre el corazón de cada uno de sus hijos en este lugar, de fortaleza al que está débil, Señor, al que está cansado, Señor. Fortalezca, Señor, a aquel que está agotado, Señor, está viviendo situaciones de preocupación, Señor. Le pido, Señor amado, para que usted lo levante, Señor. Pido, Señor, por aquel que aún no le conoce, Señor, para que usted, Señor, obre sobre su vida, Señor. Le invito a orar en sus lugares, pidiendo la ayuda del Señor, pidiendo que el Señor obre en su corazón. Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito de tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor, que te han ofendido, Señor, y te pido perdón, Señor. Te pido, Señor amado, para que entres en mi corazón y en mi vida. Y en este momento confío mi vida ante ti, Señor, porque tú eres mi Salvador. Y prometo, Señor amado, seguirte como mi Señor. Te pido, ser amado, para que tú des vida al que está cansado, agotado, Señor. Le des aliento, Señor, al que está agotado, Señor. Le des descanso, Señor. Lo fortalezca, Señor. Señor amado, ante ti presentamos nuestras vidas, Señor. No negamos ni nos tratamos de disculpar, Señor, ante ti, sino simplemente te decimos, Señor, perdónanos. Perdona, Señor, nuestros pecados y límpianos de toda maldad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para con nosotros. Eres fiel y justo para perdonar nuestras ofensas, Señor. Te damos gracias, Señor, que esta tarde estamos en tu hogar, en tu casa de oración, Señor. Bendiga a cada hogar, Señor amado, te pido, a cada familia aquí congregada y representada, Señor, porque, Señor Santo, es usted el que va guiándonos en cada momento. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.